Capítulo 6. Orando en lenguas. La segunda forma de orar, que es la más importante de esta enseñanza, es orar en lenguas. Yo quiero ser fiel al llamado de Dios. Hay cientos de miles de iglesias que solo oran con la mente, solo oran con el entendimiento, mientras una de las formas más concretas de orar en el Espíritu es orar en lenguas. Por eso, cada creyente debe buscar a Dios hasta que lo bautice, hasta que hable idiomas con el Espíritu de Dios. Si tú no tienes el bautismo, trata de sacar un fin de semana y enciérrate, no comas ni bebas hasta que Dios te bautice en el Espíritu Santo. El mayor error de un instituto es enseñar a la gente a ser pastor, darle un diploma, sin, ni siquiera, preguntarle si el Espíritu Santo lo bautizó. ¿Para qué quiero un pastor lleno de diplomas sin la presencia de Dios? Hay mucha gente que se preocupa más por la letra que por el Espíritu. Yo escuché un testimonio del evangelista G. Ávila. Él contó que en una ocasión un grupo de jóvenes se graduaron en una universidad muy bonita y buena, del instituto, y llegaron con su diploma donde G. le dijeron: «Nos graduamos». «Ok. ¡Qué bendición! Ustedes ya hablan en lenguas», les dijo G. Ávila. «No», le respondieron. «¿Les hablaron del Espíritu Santo?» «Sí, sí. Oraron por ustedes para ¿que los bauticen?» «No, no». «Pues, métense todos en ese sótano y no salgan hasta que no hablen». En otras lenguas, les dijo G. Y les trancó la puerta y los dejó allí varios días. Cuando salieron, hablaban en lenguas, profetizaban, saltaban y estaban llenos del Espíritu Santo. Les preguntó G. ¿Ya hablan en lenguas todos? Sí, ya estamos bautizados. Ok, métense unos 3 o 4 días más para que Dios les revele cuál es su ministerio. Porque el instituto los capacita, pero el que los llama es el Espíritu Santo. Él es quien imparte los dones, Él es quien imparte el llamado. La iglesia debe retornar a la vida del Espíritu Santo de Dios, porque hoy en día hay mucha letra y poco espíritu. Es importante estudiar, tener conocimiento, ir a la mejor universidad que puedas, pero sin una vida en el Espíritu todo se muere. Cuando tú hablas de estos temas, de una vez la gente te tacha y dice: «Mira, este es un pentecostal de huesos colorados, un emocionista». Yo prefiero que me llamen emocionista y vivir en el Espíritu que vivir siendo un dotado muerto, apagado y sin vida de Dios. ¿Tú sabes lo que uno disfruta cuando se habla en lenguas en el Espíritu? La Biblia en Isaías 28 horas y 11 minutos, en lenguas de tartamudos le haré hablar y le daré reposo en ese idioma. ¿Cómo es posible que casi no se hable del don de hablar en lenguas, y haya tanta gente confundida, justificando su poca entrega a Dios diciendo que eso es al que el Espíritu le quiera dar el don? No, eso es para todos. Lo que pasa es que hay diferentes ramas en el don de hablar en lenguas. Está la rama en la que hablas en un idioma diferente al que tú sabes, como señal para un incrédulo. De pronto, le puedes hablar a alguien chino, y el chino entiende lo que le dices, y se pregunta muy sorprendido cómo pudiste hablar en chino. Esas son lenguas como señal, lenguas seleccionadas en Pentecostés, como dice en Hechos 2:4, los escuchaban hablar cada uno en su idioma las maravillas de Dios, hablaban en diferentes idiomas porque el Espíritu se los daba. Esa fue la primera manifestación de una lengua entendible, pero, luego, Pablo habla de lengua celestial, y de género de lengua, y de misterio. Es increíble ver cómo organizan congresos hablando del Espíritu y el que menos está presente es el Espíritu Santo. No incluyen en sus conferencias los dones del Espíritu Santo. No se le da importancia a la vida del Espíritu en la que Dios quiere que vivamos. El Señor quiere llenarte de su Espíritu y sus dones. Conviértete en un siervo sediento y hambriento, porque la Biblia dice en Mateo 7:8 que, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y esa palabra no falla. Fue el mismo Cristo quien dijo en Juan 7:37-38, el que tenga sed que venga a mí y beba, y de su interior fluirán ríos de agua viva, y dice el escritor, y esto hablaba del Espíritu Santo. El bautizo. Es sumamente importante que el Señor te bautice. Cuando esto sucede, te llena,
tu vida cambia, eres alterado, eres llevado del ámbito natural a un ámbito espiritual. Este mensaje es para ti, es Dios diciéndote que, si lo buscas, Él te da. Cuando Dios te bautiza te llena. Imagínate, si uno tiene problemas con los que están llenos, ¿cuánto no será con los que están vacíos? En Efesios 6:18, Pablo se refiere a orar en el Espíritu, es a orar en otras lenguas. Dice la Biblia: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 1 Corintios 14:14, RVR 1960. Ahora, Pablo dice: pero mi entendimiento queda sin fruto. Como ya hablé en el capítulo pasado, podemos orar con el entendimiento y el espíritu. Lo que yo quiero señalar es lo que él dice, porque si yo hablo en lenguas desconocidas. Desconocido es que nadie le entiende, que no hay intérprete para eso, que esa es una línea directa que vino de Dios, que el diablo puede pegarse al lado tuyo a ver qué es lo que tú estás orando y no lo va a entender. ¿Te imaginas lo precioso que es que, cuando tú estés hablando con Dios, el diablo no te entienda? Analicemos las palabras de Pablo. Cuando hablo en lenguas desconocidas, mi espíritu es el que ora, pero hay algo más profundo. Pablo dice que no solo se puede orar en el espíritu, él dice que también cantará con el espíritu y cantaré con el entendimiento. ¿Qué sucede en este tiempo? Que hay muchos cantando en el entendimiento, pero muy pocos cantando en el espíritu, y Dios dice que quiere que también canten en el espíritu. Pablo dice que yo puedo cantar con el entendimiento canciones entendibles, pero ¿qué? Puedo también cantar canciones que no me las entiende nadie. Por eso tú puedes ver personas que cantan en diferentes lenguas que cualquiera diría que está loco. No, es lo que dijo Pablo de que puedes cantar con el espíritu. Hay que volver a la vida de Dios. Hay demasiado humanismo en el púlpito, demasiado sentimiento, demasiada gente tratando de explicarle a gente carnal las cosas espirituales. La Biblia dice que el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Edificar significa incrementar. ¿Por qué hay tanta gente que impide eso en la iglesia? Pastores dotados, gente de alto nivel universitario, no le dan paso a eso, no lo dejan fluir. Porque muchas veces no hemos entendido que hay varios niveles de lenguas. La lengua como señal, ya explicada. La lengua profética que debe ser interpretada la lengua para orar en secreto. Y algunas más que en el libro concitando al Espíritu Santo hablaré con más detalle. Ahora, en ese nivel de hablar en lenguas nadie te entiende, solo Dios. Los hombres no te pueden entender ni los brujos tampoco. Si el mundo físico tiene un lenguaje, el espiritual también lo tiene. Si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3, RVR 1960. Esto significa que el mundo visible es una copia del mundo invisible. Aquí hay carros. Elías se fue en un carro de fuego. En el mundo espiritual, existen otros idiomas que no son ni inglés, ni español, ni alemán. Yo que fui criado entre brujos, cuando a mi tía o a mi mamá les venía un demonio sobre ellas, hablaban en otro idioma, muchas veces hablaban en haitiano, en africano y otras veces hablaban en un idioma que no lo entendía nadie. Entonces, sí. Los hijos del diablo disfrutan el lenguaje del diablo. ¿Cómo es que yo no puedo disfrutar el lenguaje del Espíritu Santo? Satanás es un perfecto imitador de las cosas de Dios. Él imita, pero no crea. Ese poder nada más lo tiene Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:2, RVR 1960. Cuando yo me arrodillo en mi lugar y oro en mi idioma natural por el Espíritu, absorbido por ese momento, de pronto, comienzo a hablar en lenguas. Pueden entrar mi esposa y mis hijos y no me van a entender, porque yo no les estoy hablando a ellos, mi espíritu no le está hablando a lo humano, mi espíritu no le está hablando a lo corporal, a lo temporal, a lo físico, a lo limitado. Mi espíritu le está hablando al ser llamado Dios que es ilimitado, hablo misterios que nada más Dios entiende y, tal vez,
En esos misterios estoy intercediendo para evitar una muerte que ni yo mismo sé que va a suceder, pero que Dios sí sabe por qué oro en ese misterio. Entonces, ¿por qué impedir orar en lenguas? Cuando oro en lenguas hablo misterios. Está claro que el orar en lenguas es orar en el Espíritu y este tipo de oración es muy poderoso. Cuando oras en lenguas, no solo hablas misterios, no solo te edificas, hay un regalo que dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas 1:20, RVR 1960. Judas quiere decir que cuando yo oro en lenguas mi fe se edifica. Yo sé cuando en mi idioma estoy orando en el Espíritu, en lenguas ya yo sé que es en Espíritu. Es un momento donde tú sientes que tu oración lo puede todo, donde no eres interrumpido por nada, donde eres absorbido por esa fresca unción, es donde en tu corazón es revelada la voluntad de Dios. Si comienzas a orar por un ciego, y dices, sana a los ciegos, tú sientes que esa oración está siendo efectiva. Cuando llega la noche, Dios sana a un ciego, porque esa es una oración en el Espíritu. Ahora, Judas dice que cuando yo oro en lenguas, oro en el Espíritu, mi fe se edifica, es decir, que yo puedo hacer que mi fe crezca. Voy a explicar esto en forma muy sencilla para que sea entendible. Si mi fe, hoy o esta semana, solo me da para sanar un dolor de cabeza, si yo oro en lenguas, en 2 semanas me puede dar para sanar un cáncer. Y a medida que yo voy edificándome en el Espíritu, mi fe va creciendo, porque mi fe depende de la revelación que yo tengo en Dios y en su poder. Cuando Judas dice, edificaos vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo, la palabra edificar, en griego, es construir sobre edificar, encima. Cuando oro en el Espíritu, añado cosas a mi fe, añado cosas a mi espíritu. Yo empiezo a orar en lo natural, la unción va llegando. Entonces, las cosas que no tenía, comienzan a añadirse, porque estoy edificando sobre lo que ya está edificado. Yo declaro que ese nivel es para ti, que estás leyendo. Cuando oro en lenguas y sigo orando, se me van añadiendo cosas, y si entré sin nada, después que salgo de la oración, estoy edificando sobre la edificación. Mi fe es edificada, crece. Es un hermoso regalo del Espíritu Santo el que podamos hablar y orar en lenguas. Te animo a que busques en Dios este maravilloso don, es para ti. Hace algún tiempo leí de un hombre de Dios que a veces oraba 8 horas en lenguas y cuando se paraba de ahí, oraba por enfermos con los huesos torcidos y se enderezaban, donde no había huesos eran creados. El poder que vas a experimentar, espero, es inexplicable. Yo sé que si estás leyendo este libro es porque el Espíritu Santo ya de antemano ha estado tratando contigo, es porque un abismo ha estado llamando a otro abismo, como dice la Biblia. Creo firmemente que hoy puedes arrodillarte y pedirle a Dios este precioso don, esta gloriosa experiencia de orar en lenguas y de. Seguro que Él no fallará en responderte. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8, RVR 1960. Está en ti la decisión de buscar este don. Tú decides si quieres vivir seco, muerto espiritualmente o quieres disfrutar de un río de gloria. Levántate. Búscalo. El Espíritu Santo te está esperando.